Bueno, pues está por concluir 2 días más y concluirá la gira del presidente Enrique Peña Nieto a Francia, una visita donde sin duda, bueno, él fue el homenajeado principal, invitado de honor, Jairo, y pese a todos los pesares, pues bien dicen incluso algunos críticos del gobierno que tenía que quedarse, no podía. En términos diplomáticos es todo un tema, el hecho de que el presidente permanezca allá, tampoco podía regresar, una visita tan planeada pese al tema del Chapo. Sí, fíjate que aquí hay que recordar la vieja frase, el clásico, París bien vale una misa. Entonces, pues ni modo de dejarlo, ni modo, ya estaban todos los invitados, ya estaba todo listo, ni modo de no quedarse a hacerle el feo a Monsieur Hollande y dejar la mesa puesta. Y el viaje continúa sí, en efecto, el gobierno francés tratando ya de cerrar esta historia de desaciertos, desconciertos, errores, gritos y sombrerazos que fue en la época de Sarkozy, el tema de la francesa canalla. Entonces, era para cerrar y terminar ya este lío, recuperar lo que sí bien es cierto, es una historia también de intercambios de enlaces económicos. Ahorita hay pues mucho acuerdo, mucho desarrollo, y tener el símbolo de nuestros soldados desfilando sobre Champs-Élysées en el 14 de julio, en un momento que para los franceses es fundamental. Sí, sin duda, una gira de la que, bueno, vamos a hablar de los acuerdos que sin duda son importantes, Pancho, pero bueno, también como decíamos, allá ocurrió un tema que pues desbalanceó una gira que fue planeada con mucha anterioridad. Iban 80 rectores, el presidente de la NUYES, en fin, de las universidades a nivel nacional, secretarios de Estado como el de Salud, que ya hablaremos de eso, pero pues sí surgió un tema en el que el propio presidente admite hay pues un desafío al Estado mexicano. Una afrenta. Una afrenta al Estado mexicano y al mismo tiempo un desafío. Lo que dijo textualmente fue la afrenta, ¿no? Lo del Chapo. Sí, lamentablemente, mientras el presidente y el gabinete en pleno iniciaban su gira hacia Francia después de los malos momentos que atravesó la relación por el caso Florence Cassé, la nula comunicación que hubo durante los regímenes de los presidentes Calderón y Sarkozy, pues todo parecía de ensueño dorado, México invitado especial. Pues el Chapo decidió iniciar su propia gira hacia la clandestinidad. Me gustó esa frase. La libertad, ¿no? Hizo su propia gira y esto lamentablemente empañó pues lo que iba a ser un viaje espectacular. Es decir, había planeado la firma de 60, bueno, se firmaron los 60 acuerdos, hubo reconocimientos al presidente, como la entrega de la medalla de la Sorbonne, se lograron intercambios en materia educativa y cultural muy amplios, es decir, estuvo bien. Sin embargo, y te lo digo porque revisé diario los portales, la visita del presidente en los portales de Francia pasó prácticamente desapercibida, y a lo que sí le dieron muchísima importancia es al tema de la fuga del Chapo, que es, como decían algunos de estos diarios, el hombre más buscado, no solo del país, sino del mundo. Es decir, una afrenta al Estado. Literal, como dijo el presidente, ¿no? Sí, lo ensombreció. Pese a eso, pues bueno, la gira todavía no termina, hay que decirlo, y de entre las cosas que llaman la atención, este convenio que se hace con el Instituto Pasteur, que lo dice todo el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, se va a fabricar la vacuna del dengue, que tanto daño ha causado al país, que es una epidemia de la que poco se habla, ¿eh? Por eso. Y bueno, también en México podría con este Aquí se hace mucho dengue, pero aparte de todo... No, es un tema, tema es un tema de salud. En los últimos 2 años ha habido pues prácticamente un tema de epidemia con el dengue. Fabricar, elaborar las vacunas en México, esas y otras como la de la influenza, y convertir a México en un país exportador. En fin, hay acuerdos que, tienes razón, se ha ensombrecido por este otro tema, pero que al final vale la pena resaltar estos acuerdos educativos, Jairo, que hay intercambios pues, importantes. Esta es una vieja historia, la relación de México y Francia es de muchos años, hay instituciones francesas bien instaladas en México. Desde tiempos de Porfirio vemos hacia París de vez en cuando. Sí. Ahora,
cada vez menos, pero no deja de ser una influencia importante culturalmente hablando, artistas, escritores, se dan siempre su vuelta por acá, pero pues tristemente esto se vio envuelto en esta historia y vemos ahí ahora pues todo el sistema penitenciario nacional cuestionado, todos los funcionarios cuestionados por esta historia. Yo la verdad pensaba que el Chapo nada más iba a ver el partido de México en Phoenix y se iba a regresar. No, pues ya se quedó al shopping, ya no lo vamos a ver pronto. Pero bueno, ha generado una historia de desacierto y desconciertos, una historia que en el caso muy del video bonita. es una paradoja, Pancho, no sé qué opinas. Por un lado, pues tienes que ser transparente y decir, lo publico, porque también admitamos, los mexicanos en el imaginario colectivo, ya sabes, el sospechosismo es de, no, lo hizo el gobierno. Si el propio presidente Peña está reconociendo que fue una afrenta al Estado mexicano, que golpea al Estado mexicano, pues ¿cómo lo vas a hacer tú si tiene una trascendencia internacional? Evidentemente tenían que salir con el video, pero por el otro lado es, ahora sí que nada con exceso, todo con medida, porque pues sí, el video de pronto dices, híjole, da un poco de pena. La ingeniería mexicana ha salido bien airosa. ¿Bien parada? Si pasas Súper bien por ahí, hecha, hay una estación del con metro. alta tecnología, donde el gobierno se ve obligado a reconocer que una obra de ese tamaño no pudo haberse realizado sin la complicidad de las autoridades del penal. Eso lo Sí, dijo sí. en la conferencia el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y es evidente que, digo, ¿cómo no se van a dar cuenta de que están cavando un hoyo en la regadera y rompiendo el piso? ¿Y cómo no se van a dar cuenta de la cantidad de camiones y no se van a dar Cualquiera que cuenta? haya cambiado un baño sabe que eso es un lío. Es un lío, es Sí, un lío. sí, sin duda, insistimos, el propio presidente lo ha admitido. Creo que en términos, retomo lo que decía Jairo, de la narrativa, me parece importante que por primera vez en un hecho tan grave como esto, el presidente sí sea puntual y diga es una afrenta al Estado. Creo que ahí, por lo menos en esa frase, se lo redactaron bien y tomó el toro por los cuernos y dijo, sí está pasando esto. Sí, no podía decir esto. Otra no, cosa. Y bueno, pues también hay que acordarnos de la recién promulgada ley anticorrupción, en fin, de pronto más bien lo que tendría que estar en debate es hasta dónde otra vez la sociedad, no es nada más la estructura de poder, sino de abajo, ¿no? En fin, y todos los ejes de las propuestas de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad, pues la oposición no le aprobó nada, que ahí viene todo un tema que tiene que ver con corresponsabilidad de todos. Sí hubo leyes aprobadas, no están todas. No están todavía, todas, ajá. Todavía aprobadas, vienen las leyes secundarias que vienen Pancho, el en la propio próxima secretario de legislatura. Defensa habló de eso en las Sí, entrevistas. no, el secretario de Defensa reflejó su molestia inusual en un secretario. Claro, por supuesto. Primero porque él decía que había una campaña de desprestigio contra el ejército y nadie movía un dedo en el gobierno federal. Segundo, por la comodidad de los Habló gobernadores. de autoridades perdón, civiles, sí, ¿no? de la comodidad de los gobernadores que Eso piden es la cierto. ayuda al ejército y se olvidan Sí, de la pues. necesidad de renovar las policías municipales. O sea, es un hombre que salió a defender el prestigio del ejército. Pero que ya era un clamor de las propias Fuerzas Armadas. Eso hay que ponerlo en el contexto, esas entrevistas que de forma inusual dio el secretario. Pues él te decía y hablaba lo de las leyes, Pancho, porque el secretario habló de que no se le ha dado un marco jurídico a los militares. A la lucha contra Estoy de acuerdo, pero estaba hablando de la responsabilidad Acuérdate de de los la ley de legisladores. seguridad nacional que se congeló. Exactamente. Se congeló. Hay una responsabilidad Sí, es que ahí se de varios sí. poderes, de los Sí, legisladores, de los diputados, de los Digo, lo senadores. que hemos visto es que en muchos lugares el ejército se queda ahí prácticamente a vivir y terminan, que está mal, digamos, sin saber exactamente qué hacer, ¿no? Que cuál es su papel en algo que debe ser momentáneo, solamente para resolver el problema, ¿no? Es terapia intensiva. Y luego ya cuando viene lo demás, Pero- pues bueno, lo tiene que resolver la parte civil, que eso no se ha acabado Es de correcto, aclarar. tú estás hablando de la parte civil, porque lo que dice el secretario es dónde está la responsabilidad de los civiles. Él hablaba específicamente de las autoridades civiles y bien decías de los gobiernos, de estatales. estatales. O sea, tú nada más voltea a ver, es muy fácil, yo gobernado, y lo vimos en Guerrero, por Dios, lo vimos en Guerrero. Pues el gobernador, bien gracias, que venga a la federación y me resuelve el problema, lo hemos dicho insistentemente en este espacio, ¿dónde está
la responsabilidad de las autoridades municipales y estatales. O sea, es todo un tema y decíamos, desafortunadamente, pues una visita, una gira que fue el punto de partida, pues se queda que se queda olvidada pues, en esta historia, que además es historia de corrupción. Evidentemente, como todos estamos claros en México que esa fuga del Chapito en fuga solamente se explica a través de un gran y un portentoso hecho de complicidad, entramados y de mucho dinero. Es decir, ahorita decía algún capo por ahí, ¿no? Pues esto más o menos haber costado 50 millones. Eso, de dólares. Perdón, de dólares. ¿Cuánto ofrece el gobierno por que alguien, un civil vaya y diga, ahí está el Chapo en mi casa? Bueno, está el eso Chapo lo en la dijo el sicario de Pablo Escobar. De Pablo Escobar. Pero por ahí se va, más o menos, ¿no? Esta es una historia de corrupción. El dinero, pues, sigue cayendo. Estoy de acuerdo, pero ahora, insisto, hay una responsabilidad del Estado mexicano, es ineludible. Pero perdón, o sea, este hecho está retratando cómo somos como sociedad mexicana. Todos, incluso los que se dejan corromper o los que se dejan intimidar, o por eso hablaba del secretario de Defensa que puso en la mesa varias instituciones. Y yo siempre digo, y lo he sostenido durante mucho tiempo, porque aquí viene otro fenómeno, ahora es el héroe el Chapo. No se nos olvide, los malos son ellos. En fin, bueno, comentarios finales, Jairo. Pues mira, de todo esto, creo que al final lo que más me molesta, lo que más me perturba, dadas todas las circunstancias, es que Donald Trump haya escrito, se los dije, I told you so, dijo. Y eso, quitándose el peluquín, sí me cayó muy gordo. No, pero importante que después perdónenme, del payaso de Donald Trump, una mujer como Hillary Clinton le dijo, ya estuvo, ya basta con el señor Trump. Pancho. Bueno, yo recuperando un poco el inicio de este programa, a pesar de todo, sí es de congratularse de que México y Francia, que tradicionalmente han tenido unas relaciones de excelencia, vuelvan a reconstruir sus intercambios. Es un asunto de gana-gana para los dos países, intercambios que, recuerdo, habían quedado interrumpidos por este asunto tan polémico y tan que molestó mucha gente, la liberación de Florence Cassés. Mucho de fondo en esta visita, sin duda, que a lo mejor deseamos realmente se vea reflejado después de que pase esta tormenta. Yo creo que ya no hay que salir. No, cada vez que se sale pasa algo. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias, Jairo. Muchas gracias, Pancho. Gracias. Esto fue Quemarropa.